Muy bien, ya iniciamos la grabación. ¿Dudas? Todo. ¿Qué es todo? ¿Por qué dijo tantos ejercicios, profe? Pues para que hagan su examen. Cristian dice que no tiene dudas. ¿Qué pasó, Cristian? No, 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 nada. Todo bien. Ya cállate, Cris. Pongo unos ejercicios más difíciles porque los que digo estaban bien fáciles. Ya lo sé, pero si no, lloran más. ¿Qué pasó, muchachos? ¿Dudas? ¿No? Yo sí tengo duda, profe. ¿En qué tienes duda, María Fernanda? O sea, tengo duda en lo de la sección 13.3 que pide la concavidad y nos da las dos derivadas, pero, o sea, no entiendo si tengo que sacar primero la derivada de la derivada o cómo. ¿Cuál sección, María Fernanda? 13.3. 13.3. Ok. El problema les dice, eh, se les da una función y su segunda derivada. Determina la concavidad de f y los valores de x en los que se presentan los puntos de inflexión. Entonces aquí ya les dieron la segunda derivada, muchachos, ¿no? Entonces ya no tienen que sacar ni la primera ni la segunda derivada, ya el libro ya les ahorró ese trabajo, ya se las dio. ¿Sí? Entonces, bueno, desde luego que pueden buscar los intervalos. Uno de los problemas es aquí la parte de arriba, la parte de abajo. La parte de abajo, observen que va con x a la cuarta en la segunda derivada. Por lo tanto, ¿qué va a pasar aquí abajo, muchachos? Bueno, hay dos puntos de interés importantes aquí abajo. Bueno, hay un punto de interés y aparte un comportamiento de aquí abajo. Si es x menos 1 a la 4, ¿qué va a pasar, muchachos? Profe, ¿no era lo que me estaba explicando ayer de que, o sea, el x a la 1 sería el punto crítico porque es lo que da cero o algo así? Ok, pero ¿por qué, Carla? ¿Qué es lo que pasa ahí?
queda 0. Ese binomio a la cuarta da 0, por lo tanto se indetermina. Si en el denominador nos da 0, esta función está indeterminada. De hecho, desde aquí, si el denominador está de 0, no pertenece al dominio. Entonces, en x igual a 1, f b' de x no está definida. ¿Sí? Bueno, entonces, esto lo tenemos que considerar, muchachos, porque al momento de ver algunas características, necesitamos excluir el x igual a menos igual a 1. ¿De acuerdo? ¿Qué otra cosa podemos ver aquí? ¿Qué va a pasar con el denominador de x menos 1 a la 4? Como es siempre. ¿Qué signo tiene x menos 1 a la 4, muchachos? Para todos los valores que sean diferentes a 1. ¿Negativo? No. Siempre va a ser mayor que 0 para los x que son diferentes de 1. ¿No? Entonces, el signo realmente lo puedo determinar con una función lineal, dependiendo de lo que haya aquí arriba, ¿no? Porque va a ser algo que aquí puede ser o positivo o negativo, entre algo que aquí, para los x que no son 1, siempre es diferente de 1. ¿No? Pero bueno, ya lo tenemos así. Vamos a buscar, voy a resolver primero los candidatos a puntos de inflexión. Oiga, profe, otra vez está el problema de los cursores. Ok. Ok, entonces ya tenemos esta parte. Aquí. ¿Quiénes son los candidatos, muchachos? A puntos de inflexión. Eh, ¿7? Sí, muy bien. Y Tengo que resolver f' 1. de x igual a 0, es decir, 2 por 7 menos x entre x menos 1 a la 4, igual con 0. Falta un candidato, Dulce. Pero sí, 7, 1. 7 y 1, ¿no? Entonces, si resuelvo esto, tengo 2 por 7 menos x es igual a 0 por x menos 1 a la 4. Y 0 por x menos 1 o 0 por lo que sea es igual a 0 siempre y cuando x menos 1 sea diferente de 0.
Y esto me queda me va a quedar 2 que multiplica a 7 menos x. Entonces, resolviendo para x, voy a tener que x va a ser igual a 7. ¿Sí? Este le voy a poner una i porque es uno de los candidatos a puntos de inflexión. Otro candidato sería x igual a 1. El problema es que x igual a 1 efectivamente indetermina la segunda derivada, pero también indetermina la función original. Entonces, en realidad, x igual a 1 no está en el dominio de la función, ¿no? Pero esos son los dos candidatos que tenemos a punto de inflexión. Después, voy a seguir con el procedimiento que teníamos para cuando eran crecientes y decrecientes. Una vez que encontraba esta igualación a 0, ¿qué decíamos, muchachos? ¿Cómo puedo encontrar las regiones? Profe, ¿por qué dijo que el 1 era el otro candidato? Porque indetermina a f'. Observen que f' no está definido cuando x es igual a 1 porque el denominador se hace 0. Ah, ok, gracias. ¿Sí? El problema es que x igual a 1 tampoco define la función original, no pertenece al dominio de la función. O sea Bueno, que ¿y qué puedo hacer con esto? Con estos puntos de inflexión. Ver si son mayores que 0 o menores. ¿Quiénes? Evaluarlos. Ubicarlos en el espacio. Bueno, entonces vamos a dividir el espacio a partir de esos puntos, ¿no? A partir de los puntos de inflexión. Bueno, de los candidatos a puntos de inflexión. Entonces, tengo que tener cuidado porque sí, efectivamente, tengo un 1, que ahí no está definida la función, y tampoco está definida la segunda derivada, pero necesito separar por este 1. Y luego voy a tener un 7. Y ahora lo que voy a evaluar, como estoy buscando concavidad, voy a evaluar la segunda derivada. La segunda derivada me la dieron 2 por 7 menos x entre x menos 1. Elevado a la 4. Hasta el lado izquierdo, ¿qué región tengo del espacio, muchachos? En esta que estoy dibujando. ¿Va de dónde a dónde? De menos infinito a 1. En la de en medio, ¿de dónde a dónde va? De 1 a 7. De 1 a 7. Y la de la derecha va de 7 a infinito. Elementos de prueba. ¿Quién vive entre menos 1 y 1? Que sea fácil de evaluar. 0. Entre 1 y 7 que sea fácil de evaluar. 2. Puede ser el 2. Y del 7 a infinito que sea fácil de evaluar. 10. Puede ser el 10. Pero Entonces, yo tengo una pregunta ahí, profe. Entonces, determinamos que del 1 de 1,7 hay una región que no podemos determinar su movimiento. ¿su curvatura? ¿Por Sí. qué? Porque el 1 está indefinido, o sea, está fuera del dominio de la función. El 1 está indefinido, está fuera del dominio de la función, entonces el 1 lo voy a excluir. Y Vale. necesito separar justamente donde está indefinida la función. ¿Sí? Ok. Pero sí necesito Profe. separar a partir de aquí. ¿Qué pasó? Entonces ahí en la notación del intervalo de menos infinito a 1 va cerrado. No, Es va decir, sin abierto. tocar al 1. Va abierto. No tocas al 1 porque el 1 no pertenece al dominio de la función.
Igual aquí. Ok. Profe, yo tengo una duda. ¿Qué pasó? ¿Por qué el 1 no pertenece al dominio de la función? Porque si tomas x igual a 1, la parte de abajo se vuelve 0. Ah, ok, gracias. ¿Sí, muchachos? ¿Más dudas? Dafne dice que no. Profe, entonces eso lo consideramos como un punto de inflexión, el 1, No, o porque no va a pertenecer al dominio de la función. Para que sea punto de inflexión, tiene que pertenecer al dominio de la función. digamos que si nos ¿Qué? llega a pasar esto, digamos que si nos llega a pasar esto, no lo consideramos entonces. O sea, no lo ponemos como tal ahí, como lo hizo usted. Tienen que fijarse si pertenece al dominio de la función o no. Si el 1 sí perteneciera al dominio de la función, sí lo ponen como punto de inflexión. Si no, no. Ah, gracias. Ok, f b' de 0, ¿quién es, muchachos? De 2, ¿Cómo se dice 7. Es 14 entre menos 1 a la 4, porque el x vale 0. Y esto me va a quedar solamente como 14 positivo, ¿cierto? Sí. f b' de 2 va a ser 2 por 7 menos 2, que es 5. 2 menos 1 es 1, elevado a la 4. Y esto me queda como 10 positivo. Y finalmente, f b' de 10 va a ser 2 por 7 menos 10, que es menos 3. 10 menos 1 elevado a la 4, que me va a dar 9 elevado a la 4. Y esto me va a quedar como menos 6 entre 9 elevado a la 4. ¿Sí? Entonces ya tenemos que f b' de 0 es 14. F b' de 2 es 10. Y f b' de 10 es menos 6 entre 9 a la 4. ¿Qué signos tenemos, muchachos? Positivo, positivo y negativo. Aquí le voy a poner int porque está indefinido en 1. Int f indefinida, ¿no? La función está indefinida ahí. Este es positivo y este es negativo. Aquí, este es un candidato en punto de inflexión. ¿Sí? Ok, estoy evaluando la segunda derivada, entonces voy a medir la curvatura de f. Si es positiva, ¿qué tenemos? Cóncava hacia arriba. Cóncava. Cóncava hacia arriba. Positiva. De nuevo, cóncava hacia arriba, ¿no? Negativa. cóncava hacia abajo. Cóncava hacia abajo. Ok. Entonces, básicamente lo que me está diciendo es, en esta región es cóncava hacia arriba, puede estar comportándose. Sí tendríamos que ver si la función es creciente o decreciente, ¿no? Supongo que aquí aquí no sé si va a decrecer o no. Es que no me acuerdo cuál es la función original. A ver, 2 más x. Oiga, profe, Sí, ¿qué pasó? entonces, o sea, decir que es cóncava hacia arriba no es, o sea, como lo mismo que decir que es creciente. No, ¿Por qué? porque si es creciente tenemos que fijarnos en el signo de la primera derivada. Y el signo de la segunda derivada nunca va a decirnos el signo de la primera.
Entonces, lo de creciente y decreciente es en base al signo de la primera derivada y lo de cóncava hacia arriba o hacia abajo es en base al signo de la segunda. Sí, Ah, ok. Gracias. y siempre tengo que fijarme en el primero y en el segundo. Déjame ver si latino. Ahorita veo si latiné o no latiné. Pero esto puede ser cóncava hacia arriba. Aquí también es cóncava hacia arriba, entonces voy a suponer que es más o menos así. Y finalmente llegamos a un punto de inflexión por aquí, donde la función se vuelve cóncava hacia abajo. ¿Sí? Carita triste. Va a ser como carita triste aquí, ¿no? Nada más voy a poner la mitad. Entonces viene cóncava hacia arriba. Aquí voy a suponer que es decreciente. Déjenme ver si la tiene ahorita. Sí necesitaría hacer el análisis para saber si es creciente o decreciente. Y aquí va a ser cóncava hacia abajo. ¿Sí? Y de hecho, bueno, aquí, como cambia la concavidad que tenemos, muchachos. ¿Qué tenemos en el 7? Donde teníamos un candidato a punto de inflexión. Si cambia la concavidad, ¿qué tenemos? Un punto de inflexión. Deja de ser candidato y ya se convierte en un punto de inflexión. ¿Sí? Aquí el 1 no pertenece al dominio, no está definida en F. Y además la concavidad nunca cambió, entonces no es punto de inflexión el 1. ¿De acuerdo? De acuerdo. Entonces, déjenme ver si Profe, lo tiene aquí a la forma de la función, si es decreciente o creciente. en lo de Entonces, cóncava ya no funciona lo de que no es extremo. no, porque los extremos solamente los calculo con los puntos críticos que dependen de la primera derivada. Ah, ok. Gracias, Cuando profe. estoy hablando de curvatura, solamente me puedo referir a puntos de inflexión. Gracias. Ok. Entonces, déjame ver si la tiene. Es 2 más x menos x al cuadrado. ¿Sí me pueden dictar este, muchachos? No sé si lo tengan ahí presente ahí en algún lugar. La función original La función original. es 2 2 más más x. x menos x al cuadrado. Todo eso entre x al cuadrado menos 2x más 1. ¿No es -1? Es x al cuadrado menos 2x más 1. A mí me sale que es más 1 en Hauler, problema 12.33, ¿no? Sí, yo creo que es más 1, porque Sí. tienen un cuadrado abajo. Entonces, ahorita lo veo. 2 más x menos x al cuadrado entre x al cuadrado menos 2x más 1. La función original. Ok, entonces, justamente el problema que hay aquí en el x igual a 1, déjame mover los ejes. Observen que en x igual a 1, esta de aquí, la función se determina y entonces se va. Aquí hay unas asíntotas verticales, ¿no? Que se van a ir a infinito y que se van acercando hacia el 1. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la razón de por qué tenemos que excluir a x igual a 1. De hecho, sí me equivoqué. Esta es cóncava hacia arriba, pero sí es creciente por la parte de la indefinición. Y esta es cóncava hacia arriba, pero en este caso la función es decreciente, ¿no? O sea, vamos hacia abajo.
Y aquí vamos hacia arriba. ¿No? Finalmente, para los x que son mayores a 7, deberíamos empezar a ver una concavidad hacia abajo. Ahí sí se alcanza a ver que empieza a ser como una curva hacia abajo, ¿cierto? Sí. Pero si no se alcanza a ver bien, déjame quitar este. Lo que podemos hacer es trazar una recta entre dos puntos que estén por encima del 7 y ver si esta recta siempre aparece abajo de esos dos puntos. Nada más voy a trazar un segmento. ¿No? Entonces, si ven, más o menos, este segmento de recta va a estar por debajo de la función original. La función original es la que ahora aparece en azul. ¿Sí? Entonces, observen que empieza a ser como una curva hacia abajo. ¿Sí? Entonces, tengo justamente este comportamiento de la función. Eso es lo que estamos escribiendo con la segunda derivada. ¿Dónde se curva la función? ¿Dónde cambia de curvatura? Y el punto de la curvatura donde va a cambiar es justamente en x igual a 7. X igual a 7 está aquí. ¿Sí? Entonces, déjenme corregir esta parte. Aquí había puesto que era decreciente y no lo es. Aquí había puesto que era creciente, no lo es. Y aquí se vuelve ligeramente creciente. Entonces, esta es de esta forma. Este es decreciente. Y este es cóncavo hacia abajo, pero va más o menos así. ¿Sí? Entonces solo tiene un punto de inflexión y arriba ya jamás se vuelven a tocar, ¿verdad? Entre 0 y 2. Entre el alrededor del 1, si son 1 negativo o 1 positivo, jamás se van a volver a tocar. Ok. ¿Sí? Tipi. Ah, maldita sea. ¿Qué pasó? ¿Quieres ver esta? Oiga, profe, pero no se supone que es cóncava hacia arriba y la está poniendo como abajito. O sea, un ejemplo que nosotros no saquemos ese esquema como vemos. No entiendo. Profe, en el examen no, o sea, no vamos a tener que hacer la gráfica, ¿verdad? Con que saquemos... Con que saquen los intervalos, con eso es suficiente. Ok. ¿Qué pasó, María Fernanda? ¿Cuál es la pregunta? Es que o sea, que usted dijo primero que era decreciente Sí, pero me y equivoqué después, porque no hice el pero análisis ¿por de la qué? primera derivada. Ya, ya. O sea, lo que pasa es que ahí yo dije, bueno, voy a ver si es así, pero no hice el análisis de la primera derivada de esta función y no me es fácil ver qué signo de la primera derivada va a tener. Entonces, por eso no sé si va a ser creciente o decreciente y en qué regiones va a ser creciente o decreciente. Observen que no
que no pongo todo el intervalo de 1 a 7, porque en 1 la función no se encuentra definida. ¿Sí? Y punto de inflexión, el lugar donde cambia la curvatura solamente tiene 1 en x igual a 7. Profe, ¿le puede regresar tantito a la otra hoja, por favor? ¿A la de acá arriba? Sí. Listo, gracias. Muy bien, muchachos. Te recuerden que de lo que estoy hablando es de la función original. O sea, cuando grafico aquí, grafico la función original, no grafico la segunda derivada. Ya estoy viendo la concavidad en la función original. ¿De acuerdo? Perdón, ¿ya habían terminado de copiar acá? ¿Ya todo esto? ¿Le puedes regresar a la otra, por favor? ¿Listo? Sí. Muy bien. Entonces, bueno. Estos son espacios de concavidad. Los espacios de concavidad dependen de la segunda derivada. Pero primero necesito, o sea, sí necesito saber si es creciente o decreciente para saber cómo van estas regiones. ¿Sí? No sé si haya dudas aquí. No. ¿No? Ok, ¿puedo cambiar? Sí. Muy bien, aplicaciones de máximos y mínimos. Vamos a ver o recordar qué es la optimización, algunos problemas de optimización y un pequeño ejemplo acerca del beneficio. ¿Sí? Entonces, bueno. En muchas aplicaciones lo que vamos a hacer es intentar optimizar, es decir, necesitamos ver de qué forma se puede hacer que una función me dé un máximo o un mínimo con los datos que tengo, ¿no? Por ejemplo, queremos producir el máximo número de unidades con la menor cantidad de insumos, ¿no? O queremos minimizar el costo de producción, o queremos maximizar queremos minimizar el gasto de los bienes que compramos. Podemos minimizar la emisión de bienes contaminantes, la emisión de contaminantes, ¿no? Queremos maximizar el ingreso, maximizar el beneficio, maximizar la utilidad, pero no es la utilidad del libro, es la utilidad de los consumidores, muchachos. O maximizar la producción, ¿de acuerdo? Entonces, queremos encontrar para qué valores se obtiene este mínimo o estos máximos. Y de eso se trata la optimización, saber en qué valores vamos a obtener justamente estos mínimos y estos máximos. ¿De acuerdo, muchachos?
Sí. Sí, pero no le cambié ahorita. ¿No le cambia ahorita? No, un segundo. ¿Qué pasó? Ya pasó un segundo, Daphne. Ya. No, bueno, cuente 48 segundos y ya. 148 segundos, qué caray. ¿Qué pasó, muchachos? ¿Qué me iban a preguntar? Profe, ¿va a subir los otros exámenes que ha hecho como la otra vez? Sí, de hecho se me olvidó. Gracias por recordarme. Se me olvidó hacerlo ahorita. Ya, profe. De acuerdo. Entonces, tanto para maximizar como para minimizar, usamos los criterios de la optimización. Es decir, lo que vamos a hacer es encontrar los puntos críticos, los valores de x que hacen que la primera derivada sea igual a 0, y luego clasificar estos puntos críticos en máximos o mínimos, o ninguno de los dos, con los criterios de la primera derivada o los criterios de la segunda derivada. Normalmente en economía van a encontrar que esta parte de localizar los puntos críticos se les va a llamar o va a tener el nombre de condiciones de primer orden, o CPO, ¿sí? Mientras que el criterio de la segunda derivada se le conoce como condiciones de segundo orden, o CSO. ¿Sí? Entonces, básicamente en economía vamos a estar localizando lo que hemos estado haciendo acerca de qué es un máximo, qué es un mínimo, que lo hemos hecho para funciones de f de x y f de t y g de t y cosas así, pero ahora con funciones que están relacionadas con economía. Y bueno, en economía normalmente vamos a tomar en cuenta que los espacios podrían estar restringidos. Por ejemplo, la producción no va a tener un espacio negativo, ¿no? O vamos a estar considerando que la producción de bienes es solamente mayor o igual a 0, ¿no? Los insumos de los bienes, es decir, lo que utilizamos para producir, depende un poco del libro que utilicen, porque ahí sí en algunos casos se puede llegar a dar el caso de que alguien lo vea como que pudieran estar en los negativos los insumos. Pero normalmente la producción la vamos a ver en el espacio de mayor o igual que 0. Y entonces tienen que tomar en consideración esas limitantes en el espacio. En el libro, siempre que hablan de economía, tomen un espacio y estén hablando de producción de bienes de x mayor o igual que 0. ¿Sí? En el libro de Hausler. ¿Tú vas aquí? No, profe. Cambiar? Sí. Sí. ¿Sí? Ah, bueno. Ok. Entonces, un problema de optimización. Un ecólogo cultiva peces de un lago. Cuanto más peces introduzca, bueno, mientras introduce más peces, habrá más competencia por el alimento disponible y el pez ganará peso en forma más lenta. De hecho, se sabe por experimentos previos que hay n peces por unidad de área del lago. La cantidad promedio de peso de cada pez que cada pez gana durante una temporada está dada por W igual a 600 menos 30 n gramos, ¿no? N es el número de peces. ¿Qué valor de n conduce a la producción total máxima de peso de los peces?
Entonces, ¿cuál es el problema aquí, muchachos? ¿Qué queremos hacer? Tenemos que encontrar la producción máxima de peces, es decir, estamos buscando un máximo. Estamos buscando un máximo, pero ¿de quién? ¿De N? De la producción. De la producción de peso. Pero ¿quién es Producción. la producción de peso de N peces? O sea, ojo, muchachos. La función de W. Pero la función de W, observen que aquí les está diciendo que cada pez gana. O sea, la cantidad promedio de cada pez. ¿Cómo calculamos el peso total? Tenemos que sacar el área. Sabiendo la cantidad de peces. ¿Qué? Sabiendo la cantidad de peces. La cantidad de peces por la cantidad de peces si falta algo. La cantidad de... ¿Qué peso total entonces vendría siendo la W? Toda la función. No, ese es W por cada pez, ¿no? Entonces sería W por N. Tenemos que sacar el área. ¿Cuál área? W por N es igual a... El área del lago, profe. Pero pues si me están pidiendo que haga que la producción total máxima en el peso de los peces. Entonces sería... O sea, no me están pidiendo el área del lago, nada más es el área por pez. O sea, el peso total sí es W por N. O sea, el peso de cada pez, el peso promedio de cada pez, por el número de peces que pongo en el lago. Sí, o sea, por unidad de área. Sí, o por la densidad de peces, ¿no? Supongan que N por unidad de área es la densidad de peces, W es el peso promedio de cada pez. Y sí, efectivamente lo que quiero hacer es un problema de maximización, escogiendo N de el peso total, que es W por N. ¿No? ¿Quién es W por N, muchachos? La cantidad de peces por el peso. Ok, pero ¿cuánto me da 600 menos 30N por N? 600N menos 300N cuadrada. Menos 30N cuadrada, ok. A 30. ¿Sí? Entonces, en realidad quiero resolver este problema. ¿Sí, muchachos? Sí. Esa sería nuestra función original. Bueno, a la que vamos a derivar y todo el procedimiento. Sí. Esta va a ser mi ahora f de n. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Puedo cambiar? Sí. Eso está mal, pero no sé bien por qué. Entonces, quiero maximizar n del peso total, que es la maximización de n de 600n menos 30n cuadrado. Ok, condiciones de primer orden, muchachos. ¿Quién va a hacer las condiciones de primer orden? La derivada e igual a cero. Entonces, lo que voy a obtener son los puntos críticos. Es decir, la derivada del peso total
con respecto a n, y esto lo voy a igualar a 0. La derivada del peso total es la derivada con respecto a n de 600n menos 30n cuadrada, igual a 0. Si derivamos esto, ¿esto cuánto me va a dar, muchachos? 600. 600 menos 60n. Y n entonces, ¿cuánto vale? 60 60 entre 600. Sería menos 600 entre 60, entre menos 60. ¿Y esto cuánto vale? Eso vale 10. A 10. Muy bien. ¿No? Y segundo, voy a usar las condiciones de segundo orden, ¿no? En realidad esto es usar la prueba de la segunda derivada. Recuerden que si falla, tengo que regresarme a la prueba de la primera derivada, muchachos. Entonces, ¿qué necesito para la prueba de la segunda derivada, muchachos? sacar la segunda derivada. Obtener la segunda derivada del peso total, ¿no? Entonces, la segunda derivada del peso total Sería menos 60. uh-huh, es igual a menos 60, y esto no depende de n, o sea, siempre es menos 60 constante. Y esto siempre va a ser menor que 0, independientemente del n que escoja. Por lo tanto, si evalúo en la n crítica, en la n que era del punto crítico, que era 10, este parece 6. Eres 10. Esto de todas maneras me va a dar menos 60 y esto es menor que 0. Si la segunda derivada es menor que 0, ¿qué tenemos? Un máximo. Entonces, en n igual a 10, hay un máximo. Observen que de hecho, si veo esta función, 600n menos 30n cuadrada, pues sé que esto es una parábola que abre hacia abajo, ¿no? Entonces, obviamente aquí voy a tener un máximo y en esencia las condiciones de segundo orden salen sobrando un poco, ¿no? Si me fijo en las condiciones que tiene la función. O sea, sé que la n crítica que obtuve debería de ser un máximo porque es una parábola que abre hacia abajo. Y de hecho esta n crítica, pues en realidad es el punto del vértice de la parábola. O sea, es el valor de x o el valor de n para el cual se va a encontrar el vértice de la parábola, que es el punto más alto. ¿Sí? ¿Dudas aquí, muchachos? Profe, Sí. ¿puede poner la anterior diapositiva, por favor? Gracias. ¿Ya puedo cambiar? Sí, profe. Sí, bro. ¿Esta ya la puedo cambiar? Sí, profe. Ok.
Aquí les dejo, esta es otra forma de la solución. Les digo, n es la densidad. Lo que queremos obtener es el máximo dentro de la densidad, ¿no? Solamente existe un punto crítico. Vamos a poner el punto crítico. N por 10. Y evaluando la segunda derivada en 10, pues me da menos 60 porque es 60 constante. ¿De acuerdo, muchachos? ¿Dudas aquí? No, profesor. Ok. Determine dos números cuya suma sea 16 de tal forma que su producto sea tan grande como sea posible. Entonces, ¿cómo hago esto, muchachos? Ya aquí ya les ayudé muchísimo. Bueno, vamos a ponerlo así. ¿Cómo hago esto, muchachos? ¿Qué tenemos que hacer? Armar la función. ¿Y cuál es la función? ¿Qué me está diciendo el problema? Podemos poner A más B igual a 10. Dos números desconocidos. Hay que averiguar dos números que den 16 sumados. Bueno, A más B o X más Y igual a 16, ¿no? Y luego, Luego, X por Y igual a 16. Igual a P. igual despejar. X por Y igual al producto. Ah, el producto, ok. Tenemos un sistema de ecuación. Tenemos un sistema de ecuaciones, muy bien. ¿Y qué hacemos con este sistema de ecuaciones? ¿Qué es lo que me está pidiendo el problema? Encontramos Factorizar. los números. No, encontrar X y Y de tal manera que pues sean los números más grandes, ¿no? Entonces, ¿Resolvemos el sistema? ¿y cómo lo van a resolver? ¿Cuántas incógnitas tienen? Tenemos 3. ¿Y cuántas variables tienen? Tenemos 3. Perdón, ¿cuántas ecuaciones tienen? Tenemos 2. Tienen 3 variables y 2 incógnitas. Entonces, ¿se puede resolver eso? No. Si tienen 3 variables, ¿cuántas ecuaciones necesitan al menos para poder resolver? 3. ¿Pero qué es lo que me está pidiendo el problema? ¿Es un problema de maximización? Sí, es de maximización. Me está pidiendo maximizar el producto y en principio puedo escoger a X y Y, ¿no? Ahora, en realidad es un problema de maximización restringida y eso es lo que me ayuda, ¿no? ¿En qué está restringido? Cuando ven este SA es sujeto a la primera ecuación. X más Y igual a 16. Y esta es la ecuación que me ayuda, ¿no? Ok, sí se puede resolver así. Son 2 ecuaciones, un problema de maximización con 2 ecuaciones y una restricción se puede resolver. Posteriormente van a saber cómo resolver esto. Pero también con lo que saben ahorita lo pueden resolver, ¿no? Una de las cosas que puedo hacer es D1 se tiene que Y va a ser igual a 16 menos X, ¿cierto? Cierto. Sustituyendo en D, Claro. voy a tener
X por 16 menos X es igual al producto, es decir, 16x menos x al cuadrado es igual al producto. Y ya tenemos dos variables. Ya tenemos solamente dos variables, ya puedo plantear el problema de maximización como si fuera de una sola variable. El problema es maximizar, pero como esto ya lo expresé en términos de x, ya nada más voy a poner la variable que tengo que escoger, que es x. El producto, que es maximizar a 16x menos x al cuadrado. ¿Qué tipo de función es 16x menos x al cuadrado, muchachos? Es una parábola que abre hacia abajo. Vuelve a ser una parábola que abre hacia abajo, vamos a tener un máximo. ¿Sí? Entonces, ¿puedo cambiar? No. No. Muy bien. Ya. ¿Listo? Sí. Ok. Entonces, quiero maximizar. (16x menos x al cuadrado). Ok, planteo mis condiciones de primer orden. Es decir, quiero encontrar mis puntos críticos. Que de nuevo, nada más es un punto crítico, ¿no? Pero bueno. Ok, ¿quién es el... En este caso, ¿quién sería ¿Cómo puedo localizar el punto crítico? 16 menos 2x. Bueno, la derivada del producto con respecto a x igual a 0. Y efectivamente eso es 16 menos 2x. Derivando. Derivo esto, me queda 16 menos 2x. ¿Qué le hago? No se les olvida que tengo que igualar a 0, ¿no? Entonces, ¿dónde está el punto crítico? 16. Ah, no, sí, en 8. Muy bien. El punto crítico se encuentra en 8. Y las condiciones de segundo orden, es decir, la prueba de la segunda derivada, les digo, esta parte ya es un poco innecesaria. Ya sé que es una parábola que solamente puede tener un máximo. La segunda derivada del producto va a ser la derivada con respecto a x de 16 menos 2x. Y esto vale menos 2. ¿Sí? Entonces, en realidad no importa para qué x yo evalúe la segunda derivada. Puede ser el 8. Esto siempre va a valer menos 2. Esto es negativo y por lo tanto, ¿qué tenemos? Máximo. Máximo. Ok. Si x asterisco vale 8, ¿cuánto vale y asterisco? 8. No. Sí. 8. Ah, sí, porque son 10, x más y es igual a 16. El producto máximo tal que... Recuerden que la primera condición que teníamos es x más y es igual a 16. Se tiene cuando x es igual a y igual a 8. Es decir, el producto máximo x por y igual a p va a ser 8 por 8 igual a 64.
¿Sí, muchachos? Profe, en los problemas de optimización siempre es necesario hacer las dos, bueno, la prueba de la primera derivada y la de la segunda. No, primero sacamos condiciones de primer orden y realmente no estamos haciendo prueba de la primera derivada. Lo que sí Bueno, estamos solo haciendo son es los puntos críticos, ¿no? solamente estamos sacando puntos críticos con la primera derivada y la parte 2 es obtener la prueba de la segunda derivada. Siempre es necesario esto, en realidad depende de varias cosas. De hecho, en muchas de sus clases solamente van a obtener los puntos críticos. ¿Sí, muchachos? Pero eso tiene una razón de ser. Lo que pasa es que el texto que van a leer en la clase les garantiza que, o les da condiciones para que la función que están poniendo tenga ciertas características que garanticen que sea un máximo o que sea un mínimo, ¿no? O sea, por ejemplo, yo les puedo decir, pues vamos a resolver todos los problemas que tengan que ver con una función que tenga esta forma. ¿Esta qué tipo de función es, muchachos? Una función cuadrática en su fórmula general. Es una función cuadrática en su forma general. Si yo les digo, si c es menor que 0, recuerden que la gráfica es una parábola que abre hacia abajo. Si Sí, c es menor que 0, tiene máximo. x crítica siempre va a ser, bueno, la x crítica, déjame, se los pongo. La x crítica para este sistema va a ser, bueno, si lo pongo así, déjenme ponerlo como normalmente lo ponemos. A menos b entre 2a. Este es b, este es a y este es c. La x crítica siempre se va a encontrar en b entre 2a. Negativo, negativo. Bueno, de acuerdo a lo que tengo aquí. Y es un máximo. Si les digo, pues vamos a buscar los máximos de esta función. Esta x crítica yo la puedo obtener con la primera derivada. Puedo obtener el punto crítico. Esto es lo que forma el vértice, ¿no? Y esto siempre va a ser un máximo, muchachos. ¿Sí? Entonces, en economía van a manejar varios textos que garantizan que van a tener un máximo de funciones, no solamente como esta, como una parábola que habrá hacia abajo, sino de otro tipo de funciones que saben que, ya sea que para el problema restringido o para esta variable, saben que va a tener un máximo. O para el problema no restringido. Cuando tenemos restricciones, como en este caso, que teníamos una ecuación que nos restringe, se le llama el problema restringido o el problema con restricciones. ¿Sí, muchachos? Más o menos. Sí, no, quién sabe. Más o menos, profe. Entonces, no siempre se usan las condiciones de segundo orden, pero siempre sería bueno que buscaran o que corroboraran que realmente tienen máximos o mínimos. No todas las funciones van a tener, van a ser bien comportadas para saber que siempre es un máximo, ¿no? Y sí podríamos pensar en algunas funciones que en algunos casos tienen un mínimo y en otros casos tienen un máximo. Si yo optimizo y en realidad me estoy dirigiendo hacia el mínimo, pues, y me interesa el máximo, pues voy a tener un problema serio. ¿Sí?
Oiga, profe, ¿cree que nos pueda dar chance de entregar la tarea el jueves? Pues si quieren, entreguen el jueves, muchachos, pero el jueves es el examen. ¿Va a venir hasta optimización, profe, o ese todavía no? Sí, viene esta optimización. Ya es todo lo que hay en la tarea, en la otra tarea. Y aparte de este segundo examen, ¿va a haber un tercero? Sí, Ok, gracias. ok. Entonces, ¿puedo cambiar? Sí, muy bien. Ojo, muchachos, esta parece que es determinar dos números cuya suma sea 16 de tal forma que su producto sea tan grande como sea posible. En realidad, este tipo de problema, así como está, es un tipo de problema que van a encontrar constantemente en la economía, que es un problema de maximizar la utilidad sujeta a una restricción presupuestaria. Claro, aquí no van a tener uno y uno, sino van a tener un precio 1 y un precio 2. ¿Sí? Entonces, este problema en realidad constantemente lo van a estar viendo. Y es más o menos hacer todo esto. Y también el producto es con otra serie de funciones, no solamente x por y, sino, por ejemplo, la raíz cuadrada de x por y, ¿no? O x a la 1/4 y y a la 3/4, cosas así. Pero todas esas se pueden obtener a partir de esto. ¿Sí, muchachos? Y obviamente las soluciones, pues no necesariamente van a ser que las dos variables sean iguales, dependiendo de las condiciones del problema inicial. ¿De acuerdo? ¿Puedo cambiar? Sí, profe. Sí, profe. Profe, Ok. Es una Cobb Douglas. Y vamos con el tercer ejemplo. Maximización de la utilidad de impuestos sobre la renta. Las funciones de costo y de demanda de una empresa son 5x y 25 menos 2x. Encuentra el nivel de producción que maximiza las utilidades de la empresa y cuál es la utilidad máxima. Si se impone un impuesto de T por cada unidad y la empresa lo carga en su costo, encuentra el nivel de producción que maximiza las utilidades de la empresa. ¿Cuál es la utilidad máxima? Determina el impuesto por unidad T que debe imponerse para obtener un máximo impuesto sobre la renta. Estas dos no las voy a tocar ahorita, pero sí voy a maximizar la utilidad. En realidad voy a maximizar el beneficio. Sí, muchachos, el beneficio de la empresa. Entonces, ¿cómo maximizamos el beneficio de la empresa? ¿Cómo hacemos el inciso A? ¿Qué es el beneficio de la empresa, muchachos? El ingreso menos los costos. ¿Y cómo calculamos el ingreso? ¿Quién es el ingreso? Precio por cantidad. Precio por cantidad, en este caso X, menos el costo de producir X unidades. El precio visto como la función inversa de demanda, en este caso es 25 menos 2X, ya está como función inversa.
por X menos el costo es 5X. Esto va a ser 25X menos 2X al cuadrado menos 5X, ¿cierto? Y entonces, ¿qué me queda? Cierto. Menos 2x al cuadrado más 20x. Ok. Entonces, el problema que tenemos Profe, ¿no sería menos 20x? 25 menos 5X. 25X menos 5X, ¿cuánto nos da? Así es positivo. ¿No? Entonces, quiero maximizar el beneficio. ¿Qué hacemos, muchachos? Lo de la derivada de primer orden. Digo, las condiciones de primer orden. Las condiciones de primer orden, que es obtener los puntos críticos. La derivada del beneficio con respecto a X igual a 0. Y esta derivada del beneficio, ¿cuánto vale, muchachos? Perdón. Menos 4x más 20. Menos 4x más 20. Por lo tanto, el punto crítico, ¿cuánto vale? Vale menos 25. 5 positivo, ¿no? ¿Sí o no? Sí. Sí. Ok. ¿Y luego qué hacemos? Las condiciones de segundo orden. Que es prueba de la segunda derivada. Entonces, la segunda derivada de la función de utilidad es la derivada de la función de beneficio disculpen, es la segunda derivada con respecto a X de menos 4X más 20. ¿Y esto cuánto me da? Menos 4. Esto ya sabemos que es menor que 0. Entonces, Máximo. en X asterisco igual a 5. Hay un máximo del beneficio. Profe, ¿puede regresar al problema? Bueno, Sí. Nada más voy a hacer la parte A, muchachos. encuentra el nivel de producción que maximizará su entonces, ese 5 significa el nivel de producción. El nivel de producción que maximiza el beneficio sin impuestos. Ok. A ver, si quieren les indico la parte B, ¿no? La parte B y C. Pero no la voy a resolver ahorita. Para la parte B me dice, si se impone un impuesto de T por cada unidad y la empresa lo carga en su costo, encuentra el nivel de producción que maximiza las utilidades de la empresa, es decir, el beneficio de la empresa. ¿Cómo es la utilidad máxima con respecto al ejercicio anterior? ¿No? Determina el impuesto por unidad que debe imponerse para obtener el máximo impuesto sobre la renta. Entonces, si quiero incorporar impuestos así como me lo está diciendo,
Entonces incorporo T por X. O sea, el impuesto que me va a cargar el Estado por cada unidad que yo venda. ¿Sí? Y ahora voy a volver a resolver el problema, pero ahora con T por X. Y esa T va a salir como una función de las unidades vendidas, ¿no? Entonces, a partir de ahí puedo calcular el impuesto que maximiza los ingresos del impuesto sobre la renta, que son los ingresos del Estado. ¿Sí, muchachos? Sí. ¿Puedo cambiar? Sí. Entonces, bueno, esta era la primera parte del Ay, no, problema. espera, regrésele tantito. ¿Aquí? Ah, sí. Ya, gracias. Esta era la primera parte del problema, es la que acabo de resolver, ¿no? Aquí no debería ser x igual a 10, debería ser x igual a 5. Que es el que está resolviendo este, ¿no? Podemos calcular el beneficio máximo, que es de 50, ¿no? Y para la parte B, cuando impongo el impuesto, vuelvo a resolver, pero ahora es T por X. Entonces, si resuelvo todo esto, voy a obtener que la producción ahora va a depender del impuesto, ¿no? Ahora va a ser 5 menos T cuartos. Es decir, el nivel de producción que maximiza la empresa, que hace que la empresa maximice, se reduce ligeramente de tener 5 a tener 5 menos T cuartos, ¿no? Finalmente, si maximizo los impuestos del Estado, voy a tener que maximizar T por X. Pero yo sé que X depende de T, es 5 menos T cuartos. Entonces, tengo que maximizar 5T menos T cuadrada sobre 4. Y este impuesto que maximiza es con T asterisco igual a 10, ¿no? Asumiendo que todo esto esté correcto, ¿no? Entonces, cuando el impuesto es 10, se obtiene el impuesto máximo, y el impuesto máximo va a ser 50 menos 100 entre 4 igual a 25. ¿Sí? Pero eso quiere decir que tengo que reducir la cantidad que se oferta en 10 cuartos, porque es 5 menos 10 cuartos. ¿De acuerdo? 5 menos 10 cuartos es 5 menos 2.5, que es igual a 2.5. Entonces, la cantidad que va a ofrecer la empresa se va a reducir a 2.5 nada más. ¿De acuerdo? Los beneficios de la empresa va a ser 2 por 2.5 elevado al cuadrado, que es igual a ¿qué cosa? 2.5 elevado al cuadrado, ¿cuánto me da? 12.5, 25. ¿Sí? Y el impuesto máximo es igual a 25. ¿2 por 2.5 al cuadrado sí me da 25? $12.5. Sí, da 25.
No da 12.5, Dafne. Pero yo lo puse en la calculadora y se me dio 25. 2.5 al cuadrado da 6.25. Por 2 Sí, da 12.5. es 12.5. Y el Estado por el impuesto obtuvo 25 unidades. Observen que el beneficio que había obtenido primero la empresa, antes de que pusiéramos el impuesto, es de 50, ¿no? Entonces, ya considerando lo que recibió el Estado y la empresa, la empresa recibió 12.5 y el Estado recibió 25, entonces tenemos un total de 37.5. Entonces hay una parte ahí del 50 que se está perdiendo, del 50 inicial de la empresa. ¿Sí, muchachos? Sí, profe. A eso se le va a llamar pérdida de peso muerto. Muy bien, muchachos, no se tengan dudas. ¿Alguna duda adicional?